todas y todos, soy Maxi de Minca y en este nuevo episodio de Voces de Cambio tengo el agrado de conversar con Carolina Agurto. Ella es nutricionista, licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad del Biobío y además tiene un magíster en Nutrición y Alimentación con mención en Nutrición Humana en el INTA de la Universidad de Chile. Ella se ha desempeñado en distintas áreas de la nutrición, como en la capacitación en inocuidad alimentaria, alimentación colectiva intrahospitalaria, consulta nutricional y también docencia en nutrición clínica. En los últimos 3 años ella ha participado activamente en la promoción de la agroecología, la alimentación tradicional y además de la soberanía alimentaria. Ya ha participado en distintos lugares, colegios, centros de salud, universidades, organizando eventos académicos y también en actividades comunitarias. Ella participa en un proyecto que se llama Teje Vida, un proyecto de comercio local, comunitario, en donde se entregan canastas agroecológicas. Surgió hace más o menos un año y además ella estuvo exponiendo, formó parte del comité científico del primer encuentro regional en sistemas alimentarios sostenibles, organizado por el Colegio de Nutricionistas de Concepción. Ella considera que la nutrición es una ciencia que debe dialogar con los saberes populares y movimientos sociales, como lo hace la agroecología, para exigir nuestro derecho humano a una alimentación adecuada y reposicionar a los alimentos en su valor biológico, cultural y espiritual dentro de la sociedad. Súper interesante, así que espero que escuchen completa esta conversación, que les sirva mucho, y si les gusta y si quieren seguir apoyando este proyecto, pónganle me gusta, suscríbanse, difundan, porque nosotros queremos entregarle este conocimiento que está un poco encapsulado en ciertos espacios, necesitamos difundir y que sea más democrático estos saberes. Así que espero que les guste, que lo aprovechen, y bueno, también dejen sus comentarios respectivos también abajito. Así que eso, que lo disfruten. Hola a todas y todos. Yo soy Maxi de Minca. Hoy estoy con Carolina en este nuevo episodio de Voces de Cambio, donde vamos a conversar sobre la relación que tiene la nutrición, la agroecología, los movimientos sociales, y vamos a trascender un poco estas barreras que nosotros mismos nos ponemos en torno a nuestra disciplina. A veces separamos nuestro trabajo del movimiento social, o a veces nos separamos nosotros mismos de nuestra alimentación. Entonces, la idea de esta conversación que vamos a tener con Carolina es mostrarle una visión o un panorama que puede ser un poco más complejo, pero más completo a la vez. Así que eso, pues, Carolina, quizás podríamos empezar conversando sobre lo que tú haces, lo que has hecho a través de tu profesión y cómo lo has ido vinculando con, con el movimiento social o comunitario que se está generando a través del proyecto de canastas agroecológicas. No sé, ahí tú quizás podrías darnos más luces de lo que estás haciendo. Bueno, estudié nutrición, salí hace varios años ya, en 2012 me titulé. Y bueno, a mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me gustó cocinar y siempre converso mucho con mi mamá y con las señoras más antiguas que saben cocinar estas cosas. Y siempre me llamó la atención la alimentación tradicional, por así decirlo, cómo se alimentaban nuestros abuelos o mis papás. Y ese cambio radical que existió hoy en día. Entonces, siempre me llamó la atención eso a mí en lo personal. Y bueno, he trabajado en varias cosas, hospital principalmente, en alimentación colectiva, preparando alimentos para personas enfermas. Entonces, como que también eso me gustaba mucho porque en el lugar donde trabajé, que fue el hospital de Talca, mi jefa era ella había estudiado gastronomía o cocina antes de estudiar nutrición, entonces ella tenía una mirada bien como integral de las comidas, y tratábamos de que la alimentación fuese lo más aceptable desde el punto de vista cultural también para las personas, para los pacientes, y era una alimentación muy buena, así como, bueno, el hospital de Talca está un poco desprestigiado, y en todos lados que digo trabajé en el hospital de Talca, como que todos hablan mal, pero en realidad la parte de las comidas era súper buena, y tenía como harta aceptación. Entonces esa para mí fue como mi escuela así más profesional, porque bueno, en la carrera igual se estudia la nutrición desde altas perspectivas, pero ya es diferente cuando uno empieza a trabajar.
Y con el tiempo, bueno, a mí siempre me interesó el tema ambiental, pero me puse a estudiar como el año 2015 agroecología. Me encontré con el tema de la agroecología y en paralelo me encontré con una nutricionista que en un congreso que también hablaba de la alimentación tradicional, de las dietas tradicionales. Y como la agroecología tiene esta cosa de mezclar los conocimientos científicos con los saberes tradicionales, y parte desde la producción de los alimentos y nosotros estamos alimentándonos y nutriéndonos con ellos, pucha, para mí fue como, conocer la agroecología fue como seguir conociendo la nutrición en el fondo, fue como eso. Entonces desde ahí siempre tuve esa inquietud y con el tiempo bueno, yo vivo en la región del Maule, estuve después estudiando, después de trabajar en el hospital de Talca, estuve estudiando en Santiago, un magíster, y de ahí volví acá y a la región del Maule, y ahí ya me unía a cosas más de movimiento agroecológico, por así decirlo, en iniciativas acá locales. Y pucha, yo creo que para mí por lo menos significa, la nutrición es como todo, los alimentos es todo, porque involucra la cultura, la historia, eh, no sé, las clases sociales, como que se pueden entender muchas cosas cuando uno empieza a observar lo que uno come. Y bueno, y el cuerpo humano, obviamente, pues, la biología, la fisiología. Entonces, eso es como, y de ahí llegué al tema de las canastas, que es un proyecto que, bueno, se empezó a gestar hace un año, poco más de un año, con un grupo de chiquillos, de estos grupos que yo participaba acá, gente más urbana y gente rural también, y ya empezó en febrero a funcionar semanalmente. La verdad es que yo colaboro solamente con ese proyecto, no estoy así como full en eso, pero colaboro con la parte de, bueno, hemos hecho talleres de cocina, también he hecho algunos boletines en donde se habla de los alimentos desde esa mirada así como más multidisciplinaria, como informando también a los consumidores sobre las diferentes formas de producir, la historia de los alimentos y los aportes nutricionales, obviamente, y recetas también, porque ese también es un problema que de la modernidad, que se ha perdido mucho el hábito de cocinar, así que en eso estamos actualmente. Y ahora, en este momento, aprovechando la instancia, estoy coordinando una gira de un documentalista argentino que viene con un documental que se llama Agroecología en Cuba, que yo lo vi el año pasado en Santiago, es una proyección en Santiago y otra en el sur, no recuerdo bien qué ciudad. Y ahora viene y va. Se cortó, Carolina. Como nutricionista, y de ahí viene mi interés por la agroecología, bueno, el tema de los agroquímicos, que es un tema que no se toca todavía en la formación de los profesionales de la salud, lamentablemente, porque igual es un conocimiento como nuevo, independiente de que siempre hemos sabido que son venenos, Claro. no existía como la evidencia así como para que esté dentro de las aulas. Lamentablemente la academia llegan como tarde los conocimientos, cuando ya hay mucha evidencia, recién ahí se, se habla en la academia de los temas. Así que eso, en general. Buenísimo. Más introducción te mandaste. Eh, sí, o sea, el tema de, bueno, ahí tocaste varios temas. Me gustaría que relacionáramos la crisis global que existe hoy día en torno, bueno, al clima, la crisis económica, la crisis económica, social, con la crisis alimentaria también. O sea, ¿existe una crisis hoy día en los alimentos? O sea, te hago la pregunta para que abordemos esos temas. Pues existe una crisis y si existiera, ¿cómo se relaciona con todo lo que estamos viviendo? Eh, sí, sí, de todas maneras hay una crisis. Y esa crisis ha estado desde hace harto tiempo, el problema es que no lo hemos visualizado todavía. Ahora yo creo que en los últimos años, no sé, los últimos 10, 5 años, los últimos 5 años, yo creo que hay muchas ya hablando del tema, de la alimentación y del medio ambiente. Pero es una crisis que viene desde hace mucho tiempo, o sea, la desnutrición en el mundo siempre ha estado, siempre ha ocurrido, y sobre todo,
pucha, en el siglo XX fue como, a inicio del siglo XX fue trágica la situación alimentaria, o sea, estábamos todos preocupados de las guerras mundiales, pero en realidad, por otra parte, estaba el tema del hambre, y que actualmente sigue aumentando el hambre en el mundo. Son más de 820 millones de personas con desnutrición, y son más de 2.000 millones de habitantes que están con inseguridad alimentaria. Y por otra parte, la obesidad, son como 1.500 millones de personas a nivel mundial que están con sobrepeso y obesidad. Entonces son como las dos caras de la misma moneda, porque en general esta crisis nutricional siempre aqueja a las clases más desposeídas. O sea, no, la clase alta no sufre obesidad ni sufre desnutrición. Entonces es un problema de clases sociales, que eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Y se relaciona con el tema medioambiental, por supuesto, porque también, bueno, la naturaleza es la que nos provee de los alimentos. Entonces, si está en crisis, si hay crisis climática, esta crisis ha sido causada también en gran parte por el sistema de producción y el sistema de comercio de los alimentos, que es globalizado. Los alimentos tienen una huella de carbono muy alta por el hecho simplemente de que se producen de un lado y se consumen al otro lado del mundo. Aparte del tema productivo, que también es súper contaminante. Así que claro, son distintas expresiones nomás de una crisis que es civilizatoria, que es como que viene desde hace miles de años. O sea, y ahora nosotros estamos acá como en la cresta de la ola viendo toda la problemática, pero es una crisis súper cuática. Y bueno, el otro también que está escondido ahí, que es la tercera como pata de la crisis nutricional, es el hambre oculta. Está la malnutrición por exceso, la malnutrición por déficit y el hambre oculta, que está oculta tanto en las personas desnutridas como en las personas obesas, que está el déficit de micronutrientes, que en Chile y el mundo ha sido, bueno, siempre ha estado presente, nunca se ha podido superar. Acá en Chile hay mucho déficit de hierro, y déficit de zinc, que está cubierto porque los alimentos están muy fortificados. En Chile se oculta. Pucha, Carolina, parece que se pegó el audio. Ahí tenemos problemas con el internet, creo. Se quedó pegada la imagen. Ah, ya, ahí sí. Ahí sí, sí, estaba pegado, como, bueno, ahí edito después. Nos quedamos en la parte de los micronutrientes, que está súper, la parte más interesante. Sí, entonces, Ah, ya. sí, ahí, ¿Se escucha así? sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo hambre el déficit, oculta? ¿Déficit, cómo era? el hambre oculta, que es un concepto también que está, bueno, que se habla hace mucho tiempo dentro del área de la nutrición pública, y bueno, y tiene que ver con la nutrición ya más pura, pero el déficit de micronutrientes, que en Chile nosotros no lo vemos, porque los alimentos se encuentran fortificados. Si uno va a ver las harinas, están fortificadas con hierro, están fortificadas con vitaminas del complejo B, así en cantidades bastante altas. Entonces, en general, por eso, la sal está fortificada con yodo, las embarazadas son fortificadas, los niños pequeños son fortificados. Hay como todo un plan que no es que yo esté en contra de eso, sino que está súper bien que se haga, pero eso es en el fondo porque nuestra dieta no es biodiversa. Entonces, como no hay biodiversidad en la dieta, obviamente van a haber desequilibrio y déficit. Y la calidad de la alimentación en general es muy mala. Entonces, a eso es lo que se refiere el concepto de hambre oculta, porque nosotros no lo vemos a simple vista. No vemos que una persona esté obesa, ni vemos que una persona esté bajo peso, pero esos déficits están ahí presentes. Y bueno, y se traduce en montones de otras cosas, o sea, déficit de vitamina C, crónico, déficit de ácidos grasos esenciales, déficit de fibra.
dietética también, nuestra dieta en Chile hay mucha gente enferma de problemas del colon o problemas intestinales porque simplemente en nuestra dieta falta fibra, entonces y la gente toma hierbita y no sé, va al médico, pero no se ve el problema de base ahí, que es el tema de la nutrición, que atraviesa todas las patologías de la modernidad, por así decirlo. Entonces, eso es más que nada el tema del hambre oculta, que en otros países es mucho más grave porque no hay fortificación de alimentos y los niños, sobre todo, son los que más se ven afectados, su rendimiento académico, intelectual, su desarrollo físico e intelectual en general está muy mermado por el hecho de que falten micronutrientes. Sí, bueno, ahí tocaste varios temas súper claves. Bueno, el primero del hambre en el mundo y siempre cuando me mencionan eso yo recuerdo el lema de los transgénicos, cuando salen los primeros transgénicos comerciales en la década de los 90. El lema es que iban a cambiar o sea, iban a acabar el hambre en el mundo. ¿Ya? Y de esa manera se posicionó la industria transgénica. ¿Y cuántos años han pasado? 30 años y la situación no ha cambiado de manera tan significativa como se planteó en un inicio. Entonces, yo dejo el cuestionamiento, ¿para qué nacen los transgénicos? Y cuando empezamos a profundizar en eso, vemos que la mayoría de los transgénicos no están producidos para alimentar a las personas, sino que para generar biocombustibles y también alimentación animal. Entonces, Claro. bueno, eso por un lado, y el tema de la obesidad, bien, o sea, encuentro increíble de que existan muchas personas con esta inseguridad alimentaria y otro sector de la población que esté con índice de obesidad alto. Y además, el desperdicio de los alimentos es otra problemática. Sí. Hay sectores que se desperdicia el 30% de los alimentos, hay otros que se desperdicia el 40%, incluso hasta la mitad de todo lo que se produce. Entonces, bueno, y este tema del hambre oculta, que yo creo que lo escuché en algún momento, pero no lo tengo tan presente. Y es súper interesante relacionar esa deficiencia de micronutrientes con la biodiversidad de nuestra alimentación. Y cuando tocaste ese tema, yo recuerdo leí voy a buscar de dónde, en la fuente, pero leí que las dietas prehispánicas eran súper biodiversas. Creo que tenían 70 variedades de distintas especies. Entonces, y luego que llegaron los españoles, claro, la dieta ya perdió esa diversidad. No sé si tú manejas algo relacionado con eso, sería interesante en algún momento profundizar. Pero cómo se alimentaba antes de que llegaran los españoles y ahora cómo nos alimentamos nosotros. Claramente nuestra dieta se basa, no sé, creo que en 10 o menos, el mayor porcentaje de alimentos es muy poco la variedad. Entonces, cómo eso también, además, afecta a nuestra propia salud. Y son Claro. temas súper, que ahí tú vas conectando todas las cosas. Cómo este sistema agroalimentario va dirigido hacia homogenizar la forma en que nosotros actuamos, incluso en la forma en que vivimos, la forma como nos alimentamos también, cómo cada vez va disminuyendo la diversidad de alimentos y cada vez se va alimentos y nos entregan en distintas presentaciones, que pueden ser muy atractivas, pero saludables, a veces que no son tan saludables. Y estas políticas que, como tú dices, que son buenas porque fortifican algunos alimentos para que no existan estas deficiencias, pero como un parche, como echar la basura el polvo debajo de la alfombra, ocultando un poco la deficiencia y el problema grave que hay en nuestro sistema alimentario. Claro, Y sí. Sí, eso es como lo problemático, que no sería un problema si paralelamente se estuviesen atacando el problema de raíz. Porque claro, si una persona está con déficit y yo la veo, en mi deber ético en ese momento ayudarla y suplementarla si es necesario. Pero también eso tiene el otro lado de que las personas muchas veces hoy en día
Mira, hubo un tiempo que yo trabajé en un centro gastroenterológico y un gastroenterólogo de ahí nos decía, yo he visto personas que, me han llegado casos de personas que hasta desarrollan daño hepático por consumir vitaminas en cápsula. Entonces también tienen efectos adversos. Y la mejor forma es, de hecho la ciencia hoy en día de la nutrición está encontrando harta evidencia de que la mejor forma de nosotros aprovechar los nutrientes es en su matriz alimentaria, y esa matriz tiene que ser lo más natural posible, lo menos procesada posible. No significa que todos los procesamientos sean malos, porque hay, no sé, por ejemplo, cocer las legumbres es súper bueno porque inhibe algunos antinutrientes y hace que otros estén más disponibles, etc. Pero no se va como a la raíz del problema. Y la biodiversidad, bueno, respecto a las dietas prehispánicas, la verdad es que es bien difícil saber exactamente cómo se alimentaban nuestros ancestros prehispánicos. Y pero igual yo he visto libros, por ejemplo, de la dieta de las especies comestibles que existían acá en el sur de Chile, y claro, eran montones de especies que ni siquiera se cultivaban, sino que eran de recolección simplemente, y que ya muchas de ellas han desaparecido actualmente porque estaban asociadas como al bosque. Entonces, como ya ahora el bosque, bueno, tenemos tantas plantaciones forestales, etcétera, no, el bosque ya es difícil en este momento pensar en alimentarnos de esa forma. Pero lo que queda aún es lo que hay que rescatar o revalorizar y resguardar, más que nada, porque un ejemplo de disminución de la variedad de la dieta es el consumo de quinoa. La dieta prehispánica, en general, bueno, en la zona más de Perú, el norte de Chile, era papa, maíz, quinoa. Era como la base de la alimentación. Muchas variedades de papa, muchas variedades de maíz, muchas variedades de quinoa, miles de variedades. Y esas ahora no están presentes en nuestra dieta. O sea, la quinoa hace unos poquitos años que está como volviendo, pero es súper cara todavía, es un producto, es como una mercancía prácticamente, no es un alimento soberano todavía. Y esos alimentos fueron reemplazados por estos alimentos introducidos por la colonización. Pero ojo ahí que yo no creo que siempre el hecho de el mestizaje entre las dietas sea malo. Al contrario, yo creo que enriquece también, está la posibilidad de que se puedan enriquecer las dietas o biodiversificar. El problema es cuando una arrasa con la otra y le quita lugar, pero cuando se incorpora de una manera más amistosa, por así decirlo, como por ejemplo ahora lo que está ocurriendo con los venezolanos, que ellos igual traen preparaciones nuevas, la arepa, que bueno, cuando yo estaba en Santiago me encantaba, de hecho hasta la he preparado. Yo lo encuentro bueno eso, porque nos trae de nuevo esos alimentos que nosotros habíamos perdido acá, como la preparación a base del maíz, que yo creo que las consumíamos antiguamente. Los mapuches también yo he leído por ahí de que igual consumían tortillas de maíz antiguamente. Y después como llegó el trigo, estas se desplazaron y desaparecieron. Entonces yo creo que ahí hay como una oportunidad igual con este proceso de globalización, que podemos recuperar ciertos alimentos que antes no estaban presentes en nuestra dieta. Pero el principal problema ocurrió con en los años 80, finales de los años 80, principios de los años 90, hasta ahora, en donde ahí sí hubo un proceso mundial de homogenización de las dietas, y sobre todo una dieta que es ultraprocesada, con un montón de alimentos ultraprocesados que se producen en la industria alimentaria y que están hechos a base de unos pocos alimentos, pues de trigo, maíz, aceite de palma, el plátano también, que es parte de esa dieta, el azúcar, y ahí fue cuando se desplazó las dietas tradicionales. Todavía existen, pero la mayoría de la gente consume una alimentación a base de unos pocos alimentos, como tú decías. Y eso también viene desde la producción, pues, o sea, si se están produciendo alimentos que son monótonos, en monocultivo, obviamente nuestra dieta también va a tornarse monótona eh, por consecuencia de ese sistema de producción. Claro, o sea, ahí está la relación directa de lo que estamos hablando con lo que es la agroecología. La agroecología lo que busca desde el lado productivo es que
es que los sistemas productivos sean lo más biodiversos posible y además que esa biodiversidad tenga funciones, le den estabilidad al mismo sistema. ¿Ya? Esto quiere decir que por ejemplo, pueda autorregularse en relación a las plagas, a las enfermedades, a la captación de nutrientes, a fijación de nutrientes y un largo etcétera. O sea, lo que se busca es que haya no solamente diversidad de funciones, sino que también en colores, en tamaño, en porte, cómo crecen, en velocidad de crecimiento, en todo. O sea, entre mayor biodiversidad funcional, entre más nos parezcamos a la naturaleza, mucho mejor va a ser para nosotros y para el mismo sistema, si al final es eso. O sea, Claro. digamos, imitar a lo que hace el bosque de alguna manera y empezar a producir nuestros propios alimentos de una manera que se vaya regenerando también la tierra, porque ya ni siquiera me atrevo a hablar de sustentabilidad, porque la sustentabilidad lo que busca es que mantengamos los recursos como están actualmente y los podamos mantener para las siguientes generaciones. Ese es un concepto de sustentabilidad que se habla. Es como que la actividad que estoy haciendo no perjudique y que se mantenga tal como está. Nosotros en este momento necesitamos regenerar. ¿Y cómo empezamos a regenerar nuestra tierra a través de un sistema agroalimentario que tenga sentido para un sentido y una coherencia de acuerdo al territorio también? Porque no todos los sistemas alimentarios o agroalimentarios tienen que ser igual todo el planeta, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo empezamos a transformar eso? Y eso es lo que busca explicar y dar respuesta a la agroecología. Eh, que, eh, que los sistemas agrícolas sean biodiversos, pero también salir de eso, de empezar a pensar cómo escalar este sistema a sistemas mucho más grandes, cómo podemos generar nuestras propias vías de comercialización, cómo podemos empezar a organizarnos, cómo podemos empezar a influir en las políticas públicas, cómo podemos hacer nuestra propia política. Entonces, eso es lo que busca la agroecología y la alimentación como el centro y la naturaleza también, o sea, la alimentación y la naturaleza obviamente están vinculadas, pero hemos perdido ese vínculo también, pues. O sea, Claro. los niños y las niñas hoy en día no tienen esa relación tan directa de dónde viene la leche, o de dónde viene el huevo, de dónde viene, no sé, me acordé de un taller que hice a principios de año, creo, en el bosque, y estábamos haciendo un diseño ecológico de una cama de cultivo. Y habían algunas niñas y ya cada uno elegía su cultivo. Yo le había hecho la explicación de cómo asociar y todo eso, bien básico, y el niño dijo que él quería cultivar papas fritas. Bueno, y todos como que nos reímos, pero igual fue como, pucha, como... y eso es súper común que los niños y las niñas a veces no saben de dónde vienen las cosas. Te pueden responder hasta que vienen del supermercado y nada más, pues se quedan ahí. Y eso es un problema gravísimo, porque son las generaciones que van a enfrentar las peores consecuencias de la crisis climática, social, ambiental, y no van a tener quizás las herramientas para hacerlo. Entonces es complicado. Y bueno, eso es lo que busca la agroecología, es trabajar en todos esos niveles, pues, no solamente en lo agrícola, que es sumamente importante cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero también cómo salimos de ahí. Y siento Claro. que la nutrición o, los nutricionistas y las nutricionistas tienen un rol fundamental ahí, como de educación, no sé, yo creo que de educación, ya más allá del tema de la nutrición clínica y que tiene que ver con las enfermedades, como que siento yo que un rol importante debería ser como la nutricionista agroecológica, ya que cuestionen lo que se está haciendo, como lo estás haciendo tú. Me gustaría que me comentara eso, al comienzo de que tú veas la nutrición como un movimiento, ¿ya? Porque, Claro, ah, mira, ayer hablábamos de eso en el seminario de inocuidad que se hizo en la Mesa de Jóvenes Rurales en Talca.
en donde, bueno, me tocó dar una charla y la verdad es que fue buena la acogida porque la gente decía, no, si esto, qué bueno que se hable de estos temas, porque en general ellos, claro, se quedan en la producción nomás, pues, pero no ven en la otra parte del consumo. Y lo mismo nosotros, pues nos quedamos en la parte del consumo, pero no abordamos la producción. Y, y claro, yo les mencionaba de que hoy en día las cifras de obesidad infantil que existen en Chile son alarmantes, o sea, y que es increíble cómo no existen movimientos activistas por parte de la gente para exigir el derecho a una alimentación adecuada. Porque en otras patologías, por ejemplo, los niños que tienen, no sé, fenilcetonuria, los niños que tienen diabetes mellitus tipo 1, existen familiares organizados, o los niños con alergias alimentarias, los papás se organizan y exigen medidas de política pública, etcétera. Pero en cambio con el tema de la obesidad o de la mala calidad de la dieta de hoy, no hay nadie que lo esté exigiendo, o sea, la gente guarda silencio. Y ese es un problema que de hecho hasta las revistas científicas están hablando, están discutiendo ese tema, las revistas más reconocidas que hablan de salud pública, están diciendo, oye, acá la industria alimentaria tiene demasiado poder económico, demasiado poder, y ellos son los que están limitando a que se hagan modificaciones. Y lo otro es el silencio de las personas, el silencio de la población en general respecto al tema de la alimentación. Entonces, como que todavía yo creo que no hay como suficiente conciencia en las personas de que la obesidad es un problema de salud y que no es un problema estético ni es un problema individual, sino que es un problema social y de clase social, porque las personas más pobres son las que más sufren de estos problemas. Entonces, yo creo que falta todavía, y ahí es donde nosotras las nutricionistas también tenemos responsabilidad porque hasta ahora, claro, hemos estado centradas como en la nutrición clínica o en el tema de bajar de peso, pero, y claro, y si bien la mayoría de nosotras decimos, no, es un tema de salud, etcétera, todavía quedan nutricionistas que lo abordan desde un tema estético, entonces es está súper mal porque las personas cuando están sobrepeso dicen, ah, pero yo me siento bien, me siento bonita o bonito, no sé, estoy conforme y no, eso inhibe de que en el fondo se transforme esto en un movimiento. Y por eso yo creo que es importante la vinculación con la agroecología, porque en general las personas que están metidas en el área de la agroecología como movimiento son mucho más conscientes de su alimentación. Entonces, no sé, a mí me encantaría que todas esas personas hablaran también de alimentación saludable y del derecho humano a la alimentación, porque es un derecho humano, así como el derecho humano al agua es una alimentación, o sea, es un derecho, la alimentación también. Y bueno, yo creo que volviendo atrás un poquito a lo que tú mencionabas, el tema de la biodiversidad es súper importante. Yo creo que es como el rasgo que más une a la nutrición y la agroecología, y en general a cualquier disciplina científica o cualquier movimiento, la diversidad, porque, bueno, se ve hoy en día con el tema sexual. Hay mucho movimiento de aceptación a las otras identidades sexuales que no son hegemónicas, etcétera, o el feminismo, y lo mismo pasa con la alimentación, o sea, y la naturaleza, pues. Hay como un afán de homogenizar todo y desde la cultura occidental, que es como un rasgo característico de la cultura occidental, más que nada, de imponer su propia verdad, siendo que existen muchas verdades, y así como en la naturaleza existen muchas especies. Mira, adelante con mi hijo estábamos leyendo un cuento de la Gabriela Mistral, que hablaba, me acordé, que hablaba de las plantas, que querían hacer una revolución, que querían ser todas iguales, todas medir lo mismo. Y les quedó la escoba porque no podían medir todas lo mismo, pues al final quedaron embarradas y como que el castigo que recibió las cañas fue que fueran huecas, porque las cañas fueron las que iniciaron esa revolución para que todos fueran iguales. Y al final fue un desastre la revolución porque era necesario, los animales no tenían que comer, los moscardones, todo quedó la pura embarrada. Así que yo creo que eso en el fondo es como a nivel social y a nivel de la naturaleza, es como lo principal, la biodiversidad. Y en nuestra dieta, si no vemos biodiversidad, estamos con problemas. Sí, y, está interesante, es súper interesante el tema de la biodiversidad y yo cuando hablo de biodiversidad también me refiero a la diversidad cultural, ya también es parte de la Mm, biodiversidad y
y la cultura se relaciona obviamente con la alimentación, o sea, cómo nosotros somos capaces también de, como decías tú al principio, de integrar eh, otras culturas, otras formas de alimentarse, otros alimentos, otras preparaciones. Eh, la inmigración es un tema que trae muchas consecuencias, y no me refiero a algo negativo, sino que la consecuencia es la integración de esas personas y cómo nosotros somos capaces también de aprender, pues como chilenos, chilenas que estamos acá, aprender de los hermanos haitianos, hermanas haitianas que tienen, no sé, una cultura súper distinta a la de nosotros quizás, y nosotros somos capaces de aceptar esa diversidad, o sea, desde la misma relación social hasta el campo, hasta el huerto, o sea, al final de eso se trata un poco eh, esta salida un poco a esta crisis, si es que existiese alguna salida, la verdad. Sí, Pero pero hay que agotar la posibilidad, sí, pues, aunque no sepamos lo que va a pasar. claro. El tema de la nutrición, aquí todo el mundo se alimenta. ¿Ya? ¿Cómo me llama la atención? Yo la verdad que nunca lo había pensado desde la perspectiva que tú lo dijiste, de por qué las personas con obesidad o que tienen familiares con obesidad no generan un movimiento. O sea, es realmente un derecho a alimentarse de manera saludable y no hemos sido capaces de visibilizarlo tampoco. Cuando tú mencionaste eso, yo pensé que lo primero que pensé fue que las personas lo ven como un problema individual, ya Eso, que lo buscan solucionar a través de ir a la nutricionista, pero individualmente, po. O yo llevo a mi claro, hija, o a mi mamá, a mi papá, quien sea, pero individualmente, no lo ven como un problema colectivo. Aquí, eh, no sé si es un problema solo de Chile, pero los problemas se solucionan de manera individual, po. En general, claro. ya, y cuando la cuestión ya está así como muy evidente, cuando ya la agua sale negra o cuando, no sé, se están robando así a plena vista las cosas, ahí nos movilizamos. Cuando no sé, están destruyendo una zona hermosa, no sé, como Aysén, con el movimiento de Aysén, o no sé, cuando ocurren cosas muy visibles y ahí la gente empieza a mirar para el lado así, somos una sociedad, ¿cachai? Somos un colectivo. Pero para problemas que son más del día a día, no ocurre eso. Y yo siempre me pregunto cómo empezamos a generar conciencia colectiva de todos los problemas que tenemos, pues, cómo vamos a estar solucionando todas las cosas de manera individual. Necesitamos Claro, que se genere un movimiento de los nutricionistas agroecológicos, de los veterinarios agroecológicos, de todos, o sea, como de todas las personas, porque es la única salida yo creo que vamos a tener a esta crisis, o no sé si salidas, puede ser también adaptarnos también a lo que está ocurriendo, o lo que vaya a ocurrir, que sobrevivir. es la opción, pues tratar de sobrevivir, porque Sí, lamentablemente este sistema ha estado acabando con la vida en la Tierra y la diversidad también de vida en la Tierra, y va a seguir ocurriendo. O sea, yo lo veo súper difícil. Necesitamos como empezar a buscar alternativas para sobrevivir, quizás vivir de manera más consciente. Hay las personas, por ejemplo, en las ciudades van a sufrir harto también, las personas del campo también, pero las ciudades yo lo he visto como que es una burbuja. Si yo vivía y he vivido casi toda mi vida en Santiago, ahora vivo en Limache, y, y es como el pináculo de lo que está mal. Es como todo lo que ocurre dentro de una ciudad, en la zona urbana así, con mucha población, es la representación máxima de todo lo que no hay que hacer. claro, ¿Ya? Y sí, lamentablemente son súper vulnerables, esas ciudades son súper vulnerables. Por ejemplo, como para volver al tema de la alimentación, nosotros acá teníamos una dinámica que empezaba así como ya, si existe una apocalipsis zombie en el planeta y estamos obligados a cerrar nuestras fronteras en Chile, eh, ¿cómo empezamos y nos quedamos totalmente desabastecidos de alimentos? Que Chile importa mucho alimento y exporta claro. también mucho, y el mercado nacional no está abastecido con lo mejor. Entonces, va a haber una crisis alimentaria. Sí, ¿Qué es y lo es la primero? crisis más inminente, o sea, yo igual Sí, pienso en eso todo el tiempo, es como, ¿qué va a pasar? sí, pues, y la pregunta es, ya, ¿qué empezamos a hacer? Pues? Así, ¿por dónde empezamos? ¿Están las fronteras cerradas? ¿Qué hacemos?
Si aquí, no sé, ¿cuánto porcentaje de la población sabe producir un alimento o cultivar? ¿Cuánto porcentaje de la población sabe cómo alimentar saludable? Imagínense que en algún momento, ya en el peor de los casos, o sea, yo siempre me imagino cosas medio apocalípticas, como quizás un poco, pero si quedamos totalmente incomunicados, fronteras cerradas, sequía, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a morir de hambre? Eh, Mm, yo, o sea, siento que estamos a tiempo de al menos a aprender ciertas cosas que nos permitan sobrellevarnos lo que se viene, ¿cachai? claro, Entonces, sí, no, es fundamental el conocimiento de aprender lo básico de cultivar tu alimento y además tener que esa alimentación sea lo más variada posible. Y siento que eso conocimiento está aún súper elitizado para una persona urbana que quiera aprenderlo, ¿cachai? Y aprenderlo bien, hacerlo bien. Y por otro lado, el conocimiento está un poco atomizado en la agricultura campesina que le han cambiado un poco su forma de producir también influenciada por la Revolución Verde, ¿cachai? Entonces, claro. es como que, es como, por dónde empezamos? Como eso es una reflexión que a veces hago. No sé qué opináis tú de eso. Mira, primero, ¿por qué no abordamos el tema de la alimentación de manera colectiva? ¿Por qué Ujú. seguimos todavía con el tema individual? Sobre todo el tema de la obesidad, yo creo que todavía en el imaginario de la gente sigue demasiado presente que la desnutrición es un problema, y no que la obesidad es un problema. Entonces, y que la obesidad es solo un problema estético. Entonces, cuando se rompa eso y la gente de verdad entiende que estar obeso es tan dañino como estar desnutrido, o sea, no sé si hay una comparación ahí, porque igual el hecho de pasar hambre ya es muy grave, pero la obesidad te mata más lento nomás, pero te mata igual. Y afecta, pucha, tiene, sobre todo en los niños, lo afecta a nivel intelectual, o sea, los niños que, las personas obesas es lo mismo que si estuviesen adictas a los alimentos. O sea, a nivel cerebral funciona igual como la adicción a la heroína, a la cocaína, que son las drogas más duras. A ese nivel de gravedad es el tema de la adicción a los alimentos. La dieta moderna, occidental, ultraprocesada, alta en grasas, sodio, azúcares, aditivos, etcétera, es una dieta que nos hace sumamente dependientes a nivel físico y psicológico. Entonces, por eso que es tan difícil, es muy difícil que las personas lo reconozcan como un problema, como cuando una persona tiene una adicción a cualquier cosa, o una persona fuma. No lo reconoce, le cuesta ese tema de reconocerlo y querer cambiar esa situación. Eso por una parte, entonces yo creo que cuando se tome conciencia de eso y de que es además un problema social que es producto del entorno y del estilo de vida que llevamos y no es solo un tema individual, ahí yo creo que se puede hacer como una revolución desde el punto de vista de la salud. Pero que hay muchas personas que están metidas en temas ambientalistas que ya lo entendieron y se alimentan bien, etcétera. Y respecto y bueno, y cuando comprendan de que eso está directamente relacionado con la crisis climática, o sea, para mí la obesidad, yo digo, pucha, es como el tema de la acumulación capitalista, así es como las personas más ricas del mundo sienten como un vacío en su espíritu, no sé, y quieren seguir acumulando dinero, 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 y como que le dan el sentido a la vida con el dinero, no sé cómo más ven el mundo, no les importa dañar la tierra, dañarse a ellos mismos. Entonces, yo creo que la obesidad hay que entenderla igual, es como, o los problemas de alimentación. O sea, si yo sé que estoy dañándome a mi cuerpo, a mi espíritu, ¿cómo puedo seguir en eso? O sea, yo creo que hay que hacer es como tomar conciencia, pero también llevarlo a la práctica. Y es lo mismo con el tema del medio ambiente. Po. Las ciudades también, pues como la obesidad de la sociedad, no sé. Yo como que lo veo todo como un nutricionista, pero claro, en la ciudad se ve lo mismo, o sea, los mismos vicios, todos los vicios están ahí y también en el campo, o sea, en el campo también las zonas rurales, incluso los niños sufren más obesidad y sobrepeso con los niños de la ciudad, porque se han adquirido todos estos hábitos y este modelo de consumo eh, de alimentos en el campo casi con mayor facilidad porque se denigra mucho también la cultura campesina. Se ha denigrado mucho, o sea, la comida, los porotos, las legumbres son comida de pobre. Entonces, por eso también que la carne, el consumo de carne abismante que tiene Chile, o sea, Chile consume per cápita 93 kilos de carne,
por persona al año, y eso debería ser más o menos 20 kilos a lo más. Sí, Imagínense, o sea, incluso... es un consumo así, pero aberrante. De hecho, en los ultraprocesados también a nivel mundial somos el quinto país que más ultraprocesados consume per cápita anual. Entonces, ¿cómo no vamos a estar enfermos? Y todo eso se relaciona directamente con la crisis climática. O sea, los ultraprocesados, la carne, es lo que más daña el medio ambiente. Y, pucha, yo, así como ver una solución a esto, yo creo que no hay solución. Yo creo que hay que apostar por la solución, pero sin saber si va a resultar o no, pero hay que apostar de todas maneras. Y es lo que tú dices, po, aprender a cultivar los alimentos, aprender todo el ciclo de los alimentos. Y bueno, yo creo que hay cosas más profundas igual. No creo que las ciudades vayan a ser muy sostenibles, una ciudad muy grande vaya a ser sostenible de aquí a, no sé, 20, 30, 50 años más. Yo creo que se tiene que volver al campo, es como la única forma. Pero eso ya va con una cuestión más profunda detrás, porque la propiedad de la tierra está concentrada, la propiedad del agua, de los bienes comunes, ahora la semilla, entonces como súper difícil, pero de todas maneras, bueno, no hay que perder la esperanza, pues, hay que seguir trabajando nomás. Sí, pues ayer estuve hice el webinar de agroecología y resiliencia al cambio climático y bueno, estuvo súper entretenido porque participaron personas de Centroamérica, muy bacán. Y comentaba que, bueno, siempre digo lo mismo en torno a la agroecología, que no es posible hacer agroecología sin que logremos recuperar los recursos naturales o democratizarlos. Porque, y esto también iba respondiendo a una pregunta de una persona que dijo si era suficiente reforestar, ¿ya? Y si era suficiente con reforestar la mayor cantidad de superficie posible. Y yo le dije que no era suficiente porque, al menos acá en Chile, ya va a reforestar, pero la tierra no es tuya, pues. Ay, pero sale, el perro vino. Sí, sí. La tierra no es, la propiedad está súper concentrada, de hecho, la propiedad de la tierra está más concentrada que antes de la reforma agraria. Y lo del agua, o sea, el agua está privatizada totalmente en Chile, y la semilla, a través del TPP-11 también quieren pasar el UPOP para privatizarla, entonces realmente podemos hacer agroecología bajo estas condiciones, la agroecología así ya pensando a nivel regional, a nivel nacional, en un momento de crisis donde realmente la necesitemos, ¿ya? Es una pregunta que no sé si tiene respuesta, la verdad, una respuesta tan clara, eh, pero necesitamos empezar a generar movimiento para poder lograrlo en algún momento, porque siento que ya se va a tratar así como de un tema de sobrevivir, de sobrevivencia, más que de si mantengo el poder o no en el gobierno, Claro. ¿cachai? Es como, en algún momento ayer también conversaba de que yo no sé si ahora estamos viviendo en un punto crucial, como el libro de Capra, donde habla del punto crucial. Yo no sé si en este momento estamos viviendo un punto crucial porque yo no veo que haya una emergencia en las personas. O sea, se está buscando que se declare emergencia climática, pero si hubiese una emergencia, si realmente nos viésemos eh, como afectados por lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, habría un movimiento más de personas, o sea, Claro. recién quedaría chiquitito, ¿cachai? El movimiento estudiantil quedaría chiquitito. No hay una emergencia en las personas y el sistema tampoco que te cuestione o que piense eso. La persona que trabaja, no sé, todo el día o que tiene dos pegas y que llega a la casa y cuida a su hijo o su hija o que cuida a la mamá, no tiene tiempo de pensar. Entonces, el mismo sistema te lleva a un espacio donde no solamente te centra en lo tuyo nomás, que es una opción súper válida, pero te olvidas del resto. O sea, el mundo se puede estar cayendo a pedazos y las personas pueden estar preocupadas solamente de la pega de que tiene que ser mañana, ¿cachai? Entonces, a veces siento que estamos como muy como encerrados en un sistema y nos cuesta visibilizar cómo salir, generar una grieta y empezar a generar una nueva alternativa, ¿cachai? Pero Mm. bueno, la alimentación, que la alimentación es algo que haces todos los días, al menos ahí sí puedes generar un cambio, ¿cierto? Como
ya, voy a dejar de comprar papas fritas y ramitas y todas esas cosas. Y no sé, voy a intentar alimentarme o generar mis propias alternativas que se parezcan a eso. Sí, ¿cachai? Como es algo que Claro, una decisión que uno puede, que toma día a día, pues, y es una decisión política también, porque el hecho de que tú vayas al Jumbo a comprar, no quiero ser publicidad, que que no hay vayas que ir, no hay que ir. ¿cachai? A comprar, estáis votando por esa forma de producir alimentos, por esa forma de comercializar, ¿cachai? Entonces, eso, se cortó de nuevo. Volvió. Ay, sí, ya. ¿Se escuchó lo Eh, que dije? escuché hasta la parte del Jumbo, esa parte. Lo que estaba Pucha, mira, comentando. Sí, sí, mira, yo, un poquito. Lo que estaba comentando es que la gente al comprar este tipo de alimentos, o sea, que la compra de alimentos es un voto político también. Pues entonces tú, al, mm, al ir a comprar, no sé, la ramita al supermercado, ir a comprar no sé qué cosa, estás votando por ese tipo de producción de alimentos. Le estás diciendo a la persona, claro. sí, sigue fomentando esta forma, ¿cachai? De alimentar a la gente. Mm, sí, sí, pues, ayer en el seminario yo igual toqué esos temas, pues. Yo partí desde la crisis climática, hablando mi charla, así de alimentación, partí desde la crisis climática y desde la concentración del poder que existe y la concentración del mercado de los alimentos a nivel mundial, en donde hay, son 32 corporaciones de alimentos que están controlando todo el régimen alimentario actual. Y bueno, ahí está Monsanto, Bayer, Syngenta, Coca-Cola, PepsiCo, eh, Walmart, todas esas empresas que son las que tienen tienen todo el poder, que tienen comprada a todas las empresas más chicas de alimentos. Y en Chile, por ejemplo, hay una cifra del año 2011, y yo no encontré cifras más actuales, quizás ahora es peor. Pero al año 2011, por lo menos, el 80% de las ventas de alimentos estaban concentradas en tres cadenas de supermercados. Entonces, imagínate, apenas el otro 20% en otras cadenas más chicas o el comercio local. Entonces, si uno va a comprar a esos lugares, obviamente le está diciendo, sí, estoy avalando este sistema de producción, de comercio, etcétera. Entonces, ahí la decisión de lo que comemos es, pucha, es política y profundamente política, o sea, es casi de las cosas más políticas que podemos hacer porque las hacemos todos los días. Y claro, para las personas que están en las ciudades igual es difícil. Yo igual entiendo que existan movimientos como el movimiento vegano actualmente, que ellos se oponen, pero el problema es que se fragmenta el problema que hay actualmente a la carne o a los productos de origen animal. Pero en realidad el problema es mucho más amplio. O sea, hoy en día el 50% de las emisiones son por el sistema alimentario. O sea, están las petroleras, todo ese cuento, pero el 50% es por lo que estamos comiendo. Y es todo lo que estamos comiendo. O sea, no es solamente, obviamente la carne es muy importante, el exceso en el consumo de carne. Y la industria es horrible, avícola, todo, es muy contaminante y pasa por encima no tiene ninguna consideración con los animales, etcétera. Pero es todo lo que nosotros estamos comiendo a diario. O sea, como te decía adelante, Chile ocupa el quinto lugar a nivel mundial de consumo de ultraprocesados. O sea, y ahí caben todos los productos que vienen envasados, alimentos que no son alimentos, golosinas, jugos, y así montones de cosas nuevas que está incorporando la industria ahora para como reverdizar sus productos. Ayer andaba con mi hijo en el médico y después pasamos a la farmacia y me decía, mira mamá, tiene un jugo de maqui, y me dijo, sí, mira un jugo de maqui, y me decía así como que estaba Ujú. súper impresionado de ver eso. Y claro, pues es como, ese tipo de productos nos vamos a empezar a encontrar en los lugares y la gente cree que son saludables, pues y los consumen. O de repente mucha de la gente que hace deporte en las ciudades, eh, gente que le interesa como su salud, entre comillas, y consumen, no sé, proteínas en polvo y cosas así, y como que no se hacen un cuestionamiento más allá de toda la alimentación, como que hay una visión que es muy fragmentada.
Y yo creo que eso es lo que, el mensaje por lo menos que yo trato de transmitir desde la alimentación es que no podemos fragmentar el significado de la alimentación. La alimentación tenemos que ver la producción, el comercio, tenemos que ver el tema cultural, son un montón de factores que hay que considerar. Entonces, si vamos a... Y es importante tener la película clara porque también no se trata de ser radical, po, y de que, porque si yo ahora me quisiera alimentarme de manera ética para mi cuerpo y para la sociedad y para la naturaleza, sería imposible prácticamente, pues me moriría de hambre porque no tengo los alimentos necesarios para cubrir toda mi alimentación. Entonces, pero ahí es donde hay que tratar de haciendo la transición, así igual como la transición agroecológica, la transición en mi alimentación, para buscar todos los recursos para poder alimentarse lo que mejor se pueda dentro de las posibilidades que uno tenga también económicas, etcétera, pero siempre cuestionando el sistema, o sea, si no cuestionamos eso, eh, no sé qué, no hay medidas individuales acá. Yo igual, mira, yo igual a veces observo a la gente que está metida en el tema de agroecología y creen que todas las soluciones están a autocultivo. Es como si yo hago mi huerta urbana o hago mi huerta en la casa y como que estoy cambiando el mundo. Y no es así, porque lo que comentabas tú delante, o sea, si nosotros quisiéramos para toda la sociedad producir alimentos sanos, etcétera, tarde o temprano vamos a tener que, no sé, tomarnos terrenos o, no sé, devolverle el agua a la gente como lo hicieron en el norte, que igual terminaron rompiendo unas tomas ilegales que tenían de agua para el tema de las paltas. Pues entonces, al final, ¿a qué extremo vamos a tener que llegar? Y no va a ser ningún extremo, o sea, va a ser hacer justicia nomás, porque no saco nada con consumir alimentos para mí, o producir mi huertita en la casa y quedarme y no ver todo lo demás que está pasando afuera. Exacto, sí, a veces existe esa, a ver cómo podría llamarlo, quizás visión errada de lo que es la agroecología específicamente. A mí me molesta Claro. mucho cuando se desinforma en torno a la agroecología. Existe mucha desinformación. He visto afiches de Monsanto hablando de agroecología, ya a través de su empresa más pequeña, pero todo esto que estás comentando se llama greenwashing, que es como la empresa gigante hablando de temas de sustentabilidad, pero cuando está destruyendo todo por un lado, te entrega un producto bonito, verde por otro. Ya ahí tú dices, oh, Coca-Cola está usando stevia. Stevia parece que eh, ¿cachai? Como, eso hay que... es pura publicidad al final, es pura publicidad para mantener a las personas. Ellos deben manejar una información increíble que ven las tendencias que tiene el grande grupo de personas y sus productos los lanzan en torno a esas tendencias. Hay una tendencia clara a que la gente está buscando alimentos más ecológicos y ellos te lanzan la Coca-Cola más saludable, entre comillas. Ay, me están atacando los perros ahí. Salgan, salgan, salgan. Entonces, Ay, eso salgan, hay salgan. que... Ya vayan, salgan. Ándate, ándate. Si vinieron a ponerme aquí al lado, ya, ándate, ándate. Perro. Yo nunca lo regaloneo, pero ahora se Ah, pusieron bravos. pero ¿estás en tu casa ahora? Sí, Ah, estoy en el pensé patio, que estáis estoy como lista. yo pensé que estáis como en una plaza así. No, si estoy acá en el campo. Bacán. Sí. Bueno, y eso, pues son relación como con el lavado de imagen que hace la empresa más grande en torno a generación de productos más verdes, ¿cachai? Que la gente, claro, Mm. por no saber o no cuestionarse, compran ese jugo de magia o compran la Coca-Cola sin Coca-Cola cero, Cero. o qué sé yo, hay un montón de cosas que están apareciendo que son atractivas. O sea, tú ves el comercial y ves a una chica delgada tomando jugo, no sé, ¿cachai? Sin azúcar. Y Mm. tú querés ser como esa chica delgada y pensáis que lo tomándolo va, no sé, es como una serie de cuestiones que la empresa ya más globalizada, transnacional, es capaz de entregarte una publicidad, una forma de vida que es irreal igual. Está súper alejada Claro. de lo que cada uno puede hacer. Sí. Sí, mira, de hecho,
Es tan grande el lobby que hacen las empresas, las grandes empresas de alimentos, que hay un concepto que igual ronda de repente, que incluso hasta personas que están en movimientos contra el TPP los utilizan, que es, por ejemplo, el concepto de superalimentos, que es un concepto que fue acuñado exclusivamente por la industria, así no tiene ningún sustento científico, y ellos utilizan esa palabra superalimento para, y de hecho lo utilizaron, mira, yo me acuerdo el año 2009 o 2010 por ahí, que yo estaba como en tercero o cuarto de la U, y fueron a dar unas charlas de una empresa. O sea, fueron a dar unas charlas unos tipos que supuestamente eran expertos en algo. Y yo fui y escuché y empezaron a hablar de la palta. Y hablaban de la palta, que era un superalimento. Y hablaban de los berries como superalimento. Y ahora me calza todo, pues yo digo, sí, o sea, obvio que estas personas andan haciendo lobby ahora igual, o sea, igual andaban rondando en las universidades los secuaces de Monsanto hablando de los beneficios de los transgénicos. Entonces ellos van y hablan de cosas que no tienen ningún sustento científico. O sea, es súper difícil que, o sea, dentro de la nutrición circulan también muchos discursos que son erróneos, porque no tienen, si uno se va a ver realmente la base, no hay ningún organismo internacional que esté diciendo sí, los superalimentos y qué sé yo. Y también permean en los movimientos sociales, de repente la gente empieza a endiosar ciertos alimentos y como a darles demasiada importancia y se pierde ahí el tema de la biodiversidad, que yo hablaba al principio, que, por ejemplo, no sé, el amaranto o la quinoa, que uno de repente ve en internet como páginas y cosas que promocionan estos alimentos y le atribuyen propiedades mágicas prácticamente. Entonces, de repente las personas creen, oye, si yo como amaranto, como quinoa, es como que estoy súper bien nutrido. Y no, pues tampoco se trata de irse a ese extremo, sino que de todos los alimentos que consumimos en la dieta, pues como tiene que existir un equilibrio ahí dentro de la alimentación. Y bueno, volviendo al tema de este tema de las empresas, igual a mí me llama la atención de que en los últimos años, eh, dentro del ámbito de la ciencia de la nutrición, igual hay científicos que están asumiendo una postura más política, lo cual yo lo aplaudo, así lo encuentro muy bueno. Sobre todo en Brasil, que existe un grupo de la Universidad de Sao Paulo, que ellos desde el año 2010 que están impulsando una nueva clasificación de los alimentos, y que es una clasificación que tiene bastante base científica hasta ahora, o sea, está probado. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud ya incorporó esta nueva clasificación de los alimentos, que es súper útil y súper fácil para la población en general, para empezar a ver qué alimentos son saludables y qué no. Y esta clasificación, bueno, la impulsaron desde Sao Paulo, Brasil, y consiste en clasificar los alimentos en 4 grupos: en alimentos naturales o mínimamente procesados, ingredientes culinarios, alimentos procesados y hay alimentos ultraprocesados. Y este último grupo, el concepto real es productos ultraprocesados, que ya no se pueden catalogar como alimentos, según este grupo de investigación. Y esta clasificación es súper revolucionaria porque en el fondo pone todo el hincapié en el nivel de procesamiento de los alimentos. O sea, mientras más procesado es un alimento, si está ultra procesado, ya no es saludable. Más allá de que el alimento original haya sido un alimento saludable, etcétera, o sea, no es considerado un alimento, ¿ya? Entonces, y esta nueva clasificación, pucha, ahora hay estudios que atribuyen hasta cáncer, mayores probabilidades de cáncer por consumir ultraprocesados, pues mucho ultraprocesado en la dieta. Cáncer, hipertensión, obesidad, mayor huella hídrica, mayor huella de carbono por consumir los productos ultraprocesados. Entonces, lamentablemente esta información cuesta para que difunda la población. Es difícil porque es súper fácil, o sea, yo veo la lista de ingredientes de los alimentos y voy a saber al tiro si es un ultraprocesado. O sea, si tiene aditivos, si tiene ingredientes que yo no sé lo que son, eh, como uno puede ver, si tú le vas a ver a una Coca-Cola cero, tiene puros componentes químicos, o sea, no, o si vas a ver, no sé, un Super 8, o todas las galletas y cosas así,
por más que afuera digan, no sé, tiene avena o tiene tal producto, tal alimento que es súper saludable, si uno va a la etiqueta atrás y ve aceite de soya, o aceite de palma, o no sé, glucosa, sacarosa, etcétera, como los nombres sorbitol y todas esas cosas, que son, no son alimentos. O sea, son alimentos que están hechos, productos que están hechos a base de puros ingredientes que no son alimentos. Son extraídos de alimentos, pero no son alimentos. Entonces yo creo que como para llevarlo a la práctica diaria, lo más fácil es eso, o sea, tratar de alimentarse de alimentos reales, de que yo vea el alimento y yo sepa lo que es, sepa de dónde viene, o sea, no... Y ahí las barritas de cereal, que por más que parezcan los deportistas de repente que consumen barritas altas en proteínas y se vuelven locos consumiendo las cosas de whey protein y cosas así, o sea, todos esos caen en la categoría de productos ultraprocesados. Así que es una medida que es súper fácil para el consumidor, para no engañarse por la industria, porque la industria ahora va a inventar montones de productos ultraprocesados verdes, ¿cierto? Como reverdizados. No sé cómo fue el concepto que utilizaste tú recién. Greenwashing, es como Greenwashing. greenwashing, sí, como un lavado de cara que se hace la empresa en torno a que es más sustentable, más ecológica y todos estos conceptos que también están siendo apoyados por estas transnacionales. Y hay que Claro. tener ojo ahí. Sí, sí. Carolina, te quería hacer una pregunta que yo creo que a las personas que van a escuchar y van a ver esta conversa les va a interesar. En relación al valor nutricional que tienen los alimentos agroecológicos. No sé si tú has estudiado o has visto alguna evidencia de que diga que sí existe un mayor valor nutricional en un alimento producido de manera agroecológica y otro que, no sé, que está siendo producido con pesticidas, fertilizantes químicos y todo eso. Sí, mira, yo igual he buscado esa información como para tener como un respaldo al momento de hablar, aunque yo creo que no siempre hay que tener ese respaldo porque hay cosas que son súper obvias. Y la verdad es que existen estudios, pocos, no hay muchos, de estudios que comparen alimentos convencionales con alimentos de origen cultivados de manera agroecológica. Y lamentablemente la evidencia que existe es comparando alimentos convencional y alimentos orgánicos. Nosotros sabemos que igual orgánico no es lo mismo que agroecológico, o sea, los métodos de cultivo no son iguales. No, la agricultura, bueno, sigue bajo el modelo del monocultivo, etcétera, la agricultura orgánica muchas veces. Así que la verdad es que los estudios dicen que no existe diferencia entre un orgánico y un convencional. Pero no hay estudios que vean, por ejemplo, un alimento agroecológico. Y lo otro importante, que el error que tienen ese estudio es que no siempre consideran el tiempo en que esa tierra ha sido manejada de manera orgánica. Entonces se dice que ojalá más de 3 años, o cuántos de los años que dicen ustedes que tiene que ser considerado para que sea orgánico realmente un cultivo. Es 3 años. 3 años, 3 años, sí. sí. Entonces en general no incluyen esa variable los estudios. Así que quizás si se hicieran estudios mejor diseñados, en donde se comparara un alimento cultivado en una tierra agroecológica que tenga ese tratamiento por más de 3 años, se comparara con otro alimento convencional, quizás ahí se encontrarían diferencias. Lo que yo sí he sabido de estudios, un estudio en particular de CIMASUR, eh, fue sobre el aporte nutricional de los huevos de campo y huevos convencional. Y ahí sí se encontró un aporte mayor eh, en particular, menor aporte de colesterol por parte de los huevos de campo. Ah, Y aunque la verdad es que, mira, mmm, es súper obvio si uno ve un huevo de campo comparado con un huevo de la industria. O sea, el huevo de campo tiene un color mucho más fuerte, un sabor mucho más intenso.
y por el hecho de que ya uno sepa que es de gallinas que no han sido tratadas, no sé, con una sobrecarga de antibióticos, etcétera, ya es un alimento que es más inocuo. Por el hecho de ser agroecológico es un alimento que es inocuo de verdad. Entonces ya no es necesario siquiera que tenga más nutrientes o mejores nutrientes, sino que con el hecho de que ya sea inocuo, para mí es mucho mejor. Eh, Así que eso, lamentablemente no hay mucha evidencia, pero porque los estudios están mal diseñados simplemente. Yo creo que eso es obvio que es así. Y yo recuerdo que cuando yo recién empecé a leer de agroecología, leí unos libros de Jairo Restrepo, en donde él hace unas descripciones maravillosas de la naturaleza, así como funcionan los ciclos de los nutrientes, la tierra, los ecosistemas. Y él mencionaba de cómo afectaba, por ejemplo, los fertilizantes químicos a la calidad nutricional de un alimento. Él mencionaba de que, por ejemplo, los cultivos de cítricos agroecológicos u orgánicos, que él hablaba de agricultura orgánica, contenían mayor cantidad de vitamina C. Y él daba todo el sustento químico ahí, pero lo que yo recuerdo es que decía que cuando se fertiliza un cultivo con nitrógeno, la planta absorbe más agua, como por un tema de osmosis, como absorbe nitrógeno, tiene que absorber también más agua. Entonces, en general, los nutrientes están como más diluidos dentro del alimento por el hecho de aplicarle este fertilizante. Así que yo lo encuentro igual bastante sentido y eh, lo comparaba con la sal, recuerdo, así como si yo le pusiera sal a un alimento, obviamente se absorbe más agua. Entonces, los nutrientes están más diluidos. Y claro, si uno ve los alimentos si uno compara una manzana o que es orgánica o producida acá en el campo, yo el otro día me comí un, un membrillo que compré en Santiago, o sea, ni parecido al membrillo, no era ácido, papá, no era tan ácido como un membrillo de acá de mi casa. Entonces, si el membrillo es uno de los alimentos que tiene más vitamina C, entonces, obvio que ese alimento que era producido seguramente de manera más industrial no va a tener el mismo aporte, porque si la tierra está menos fértil, eh, es difícil que produzca un alimento de tan buena calidad, po, como una Claro. tierra que está bien nutrida, bien fértil. Ujú. Sí, ese es un campo de estudio súper interesante que claramente debe tener un enfoque multidisciplinario o transdisciplinario incluso en donde tienen que participar agrónomos, nutricionistas O, y eh, absorbían mal los nutrientes desde la tierra por el hecho de que estuviese el nitrógeno presente, el nitrógeno químico. ya, buenísimo. Sí, súper interesante esto. Da para conversar y también generar investigación, algo que no está explorado y quizá está explorado con cierta razón también, pues, o sea, las razones de que, lo agroecológico no se promueva. Claramente las investigaciones están financiadas por empresas que manejan la industria, entonces es una cadena, un ciclo vicioso que existe en torno también a la generación del conocimiento y cómo a veces llega a las personas. Mm. Carolina, ¿qué recomendación darías tú a las personas que van a ver o están viendo y están escuchando una acción que pudiesen realizar en su día a día concreta y que pudiese ir paulatinamente cambiando y mejorando su alimentación? Bueno, yo creo que una de las medidas más efectivas hoy en día es reducir el consumo de carne y reemplazarla por las legumbres. Como esa primero, es como una de las más importantes. Todo es importante, pero esa es una de las primeras. Eh, el consumo de legumbres porque, pucha, la legumbre igual fija nitrógeno al suelo, son súper agroecológicas. Ujú. Y, y lo segundo, yo creo que es tratar de eliminar lo más posible o de reducir lo más posible el consumo de los ultraprocesados, que son todos los alimentos que tienen envasados, que tienen listas de ingredientes que son largas y con cosas que uno no ocupa en la casa para cocinar. Ya cualquier
aditivos, mira, se me olvidaron los nombres ahora, pero aditivos, preservantes en general, que son súper fácil de ver en los ingredientes. No hay que, bueno, que no tengan sellos primero, y segundo, que los ingredientes sean lo más simples posible. Así que eso, eliminar los ultraprocesados, reducir el consumo de carne. Yo creo que es lo más importante. Y lo otro es tratar de consumir alimentos de producción local, abastecerse en los mercados locales. No es tan difícil, de repente en la calle el comercio ambulante igual ofrece hartas alternativas, las legumbres sobre todo, que la legumbre que está en el supermercado es importada. En cambio, uno si va a los mercados locales igual encuentra legumbre, o sea, todavía hay gente que produce legumbre. Entonces yo creo que eso es súper bueno, como esas medidas así en particular. Sí, Y buenísimo. es que tienen harto impacto. Claro, sí. Y Eh, yo también voy a hablar un poco de mi experiencia de salir de la ciudad de Santiago, una ciudad bien especial, por decirlo menos, mi llegada al campo, el solo hecho de tener más contacto con la naturaleza ya ha cambiado mi forma de alimentar. Y quizás también una forma, ya desde mi experiencia, eh, sea más conectarse con lo que es más natural, ya como entender la vinculación que nosotros tenemos como seres humanos con la alimentación y la naturaleza. Creo que si nos basáramos en esa clasificación que diste tú, que está súper interesante, de los alimentos, es pensar en que me tengo que alimentar de la manera más natural posible nomás, y uno lo puede identificar, cualquier persona lo puede identificar, y yo creo que ese paso, que claro, hablándolo es súper fácil, pero sí, intentándolo hacer todos los días es un gran desafío, porque el sistema te bombardea todo el día y todos los días con cosas atractivas ya, y que además generan una adicción, como decía Carmina. Claro, pues hay que ir avanzando hacia lo natural. Hay muchas tendencias también en la alimentación, como de estos que consumen solamente alimentos crudos. Yo la verdad bueno, no sé. igual ahí hay que tener, mira, yo creo que más allá de no sé si tú escuchas los ladridos de los perros, ¿no? No. Sí, se escucha. Sí, escucha, me voy por el lado. Estos perros son medio... Eh, yo creo que igual hay que tener cuidado, no es necesario de repente tener una tendencia, así como, igual hay cosas muy radicales, así como consumir todo crudo, o sea, las legumbres no las podemos consumir crudas, o sea, hay Claro, sí, como, pues. quizás como la columna vertebral de nuestra alimentación, igual yo no creo que hayan alimentos mejores ni peores. Todo eso es un complemento dentro de nuestra alimentación, al igual que en la agroecología, que también hay, bueno, todas las especies que se cultivan son importantes. Lo mismo en la alimentación, existen alimentos más importantes, pero sin embargo la legumbre es como lo que le da la estructura, porque aporta las proteínas. Y es como la columna vertebral, pienso yo. Igual que la quinoa, el amaranto, esos alimentos que son como más proteicos. Bueno, después están los cereales que aportan más cantidad de energía. Entonces, yo creo que no hay que desviarse por tendencias, sino que tener, como tú decías, una alimentación natural, lo menos procesada posible y lo más biodiversa posible. Eso es otra cosa importante. O sea, tratar de que mi alimentación todos los días tenga verduras y frutas. De hecho, ahora... chuta, hay mucho ruido acá, disculpa. Hasta Lancet, que es una revista súper reconocida en el área de salud, lanzó como una dieta global, así como contra el cambio climático, y esa dieta dice que la mitad de nuestra alimentación tiene que ser fruta y verdura. Entonces, frutas, verduras, una cantidad mínima de carne y ojalá todos los días legumbres. Y eso coincide bastante con la dieta tradicional chilena, que antiguamente se comía legumbre todos los días prácticamente. O sea, eso de que en el campo se come mucha carne y todo es un mito. O sea, la carne se consumía para ciertas ocasiones nomás, porque también es difícil crear animales. Entonces eso, frutas, verduras todos los días, eh,
legumbres como nuestra principal fuente proteica. Y eso, pues, no hay mucha, y cocinar, que esa es otra pata importante, así como la agricultura también es cocinar, pues dicen que no hay un buen agricultor que no sepa cocinar, ni un buen cocinero que no sepa cultivar alimentos. Esa es Sí. una frase muy buena que a mí me encanta, porque sí, pues si uno no cultiva, va como todo el sistema junto. Sí, pues, Y cocinar también. y además que todos estos alimentos sean agroecológicos también, pues. Que todo lo que Claro, ojalá. ojalá venga de lo local y que sea agroecológico. Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Súper interesante la conversación. Podríamos estar 1 hora más, 2 horas más conversando de esto. Eh, Quizás sea interesante si nos reunamos de nuevo a conversar, pues. Así que Sí, para... de algún tema más particular. Igual hay Ujú. estos temas, por ejemplo, ustedes tocaron la vez anterior el tema de la microbiota intestinal, de los microorganismos, que también tiene mucho que ver con la agroecología. Entre la nutrición y la agroecología, la microbiota es como lo que está al medio, así. Es Ujú. muy interesante ese tema. Y, ¿qué otra cosa? Yo igual voy a dejar ese documento que te digo de Lancet, que salió hace poquito, es de este año, y está en español. Y habla de esta dieta global, de esta dieta, bueno, igual ellos dicen ahí, de hecho, que se tiene que tener adaptaciones de acuerdo a las culturas alimentarias de cada zona. Pero es un documento que está súper bueno porque es tanto para la salud humana como la salud del planeta. Buenísimo. Y bacán la conversa. La conversa. Sí, bueno, para todas las personas que quieran que nos juntemos nuevamente a conversar con Carolina y hablemos del tema de la microbiota y todo esto, ahí, bueno, pónganle me gusta, suscríbanse al canal de Minca, difundan este video, va a estar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, lo vamos a subir por todos lados porque es súper importante que este conocimiento, estas experiencias que nosotros mencionamos acá se difundan y que ojalá todas las personas puedan aprender de esto y puedan ir cambiando poquito a poquito y ojalá lograr en algún momento la resiliencia ante estos cambios globales que están ocurriendo hoy día y lamentablemente más graves cada día más. Así que eso, muchas gracias, ojalá les haya gustado la conversación, ojalá puedan aprender harto de esto y difundan.